どうも、パウロです。今回ですね、タイに住んでるスペインのお友達と、インタビューしました。この方ですね、新型コロナウイルスに感染されまして、もう回復しましたから、入院から退院までの貴重なお話を聞きました。それでは、見てみましょう。GO! Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, por aquí con un poquito de calor. ¿Qué tal por ahí, por Bangkok? Pues mira, en Bangkok hace calor siempre, solo que ahora está llegando la lluvia, pero de los 30 para arriba no te escapa. Con cuidadito y estando en casa, que es lo que recomiendan ahora. Bueno, mira, te Eh, iba a comentar. Yo te sigo por redes sociales, sigo tu blog y sé que tú has pasado ya la enfermedad, has pasado el COVID-19. sí, es cierto. Precisamente esta semana es oficial que ya soy negativo en el test PCR por coronavirus, por COVID-19. Y esto significa que, bueno, que he sido de los casos un poco largos, he tenido la enfermedad hasta 40 días y para ello me han ido haciendo pruebas de control. He hecho hasta 9 PCRs. Wow, 9 PCR, eso es muchísimo. Pues muy importante lo que nos puedas contar. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a ver. ¿Cómo te diste cuenta tú de que tú habías cogido la enfermedad? Pues mira, esto fue a mitad de marzo. Una noche sobre las 10 de la noche empecé a notar dolores musculares en los brazos, en las piernas. Bueno, no le di mucha importancia, pero claro, eh, estaba alerta porque son síntomas similares a las gripes, pero sobre todo al dengue. Yo hace 2 años tuve un dengue hemorrágico y eso hace que yo tenga que mirar con lupa cualquier enfermedad similar porque, bueno, eh, si tengo un segundo dengue hemorrágico puede ser complicado. Estaba bien y al cabo de 2 horas más, sobre la medianoche, empecé a tener frío y de repente la fiebre subió exponencialmente. Me puse a 38,5 o algo así, no recuerdo exactamente, y en poco tiempo tuve todo el cuerpo lleno de vesículas, una erupción cutánea que en aquel momento no se sabía, no se comentaba, pero ahora se ha certificado que hay un 9% de pacientes de COVID-19 de los que desarrollamos síntomas que lo tenemos y que además significa que es gravedad intermedia alta. Bueno, yo hablé con dos personas que están en España, que son médicos, que están trabajando sobre el territorio, sobre el terreno, y me dijeron que podía ser COVID-19 o no. Y entonces pues yo decidí que al día siguiente me haría la prueba en Tailandia, aquí en Bangkok, porque bueno, había estado en contacto con gente y más miedo que al COVID, le tenía miedo a haber contagiado a otras personas Sí, o a poder contagiar a gente cercana. sí, cosa muy lógica y aparte muy sensata. Muy bien, pues cuéntanos un poco. ¿Tú fuiste al hospital? ¿Cómo fue la atención? ¿Cómo fue el tratamiento que tú recibiste? Bueno, pues la noche y el día, porque yo en el hospital me han tratado de la mejor de las maneras y en algún momento, pues al contrario. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando se trata de lo que es estar hospitalizado, el asunto es serio. Allí trabajan muy bien y hay grandes médicos, pero antes hay que llegar a eso y hay que lidiar con el Ministerio de Sanidad, hay que lidiar con un país que quería ocultar casos, que quería quitarle hierro a esto y que había creado un estigma gigantesco de cara a todo lo que es el COVID-19. Sí, Bueno, el COVID-19 en aquella época, no, es que esto, quienes han salido de fiesta a una serie de sitios, quienes viajan por el extranjero, pero esto no es, bueno, son unos pocos. Entonces, pues claro, yo fui al hospital, decidí ir a un hospital público porque solo en los públicos realizaban las pruebas. Si tú te ibas a un privado pagabas 1.000 euros, pero se llevaban la prueba
a un hospital público y yo fui a Chulalongkorn Memorial, que es el principal. Y allí, claro, yo llegué y bueno, fue todo, estaban en la hora de comer, me tuve que esperar una hora y cuando llegué a atender, no me querían atender porque no tenía el pasaporte. Yo resido aquí hace 9 años, tengo carnet de conducir, tengo permiso de trabajo, tengo un montón de documentos en regla y también tengo fotocopias compulsadas del pasaporte. Y con esto en cualquier hospital siempre me ha funcionado, pero ahora no. ¿Por qué motivo? Es el COVID-19, estamos muy serios. Me enviaron a mi casa con 39 de fiebre y como había tráfico me recomendaron ir en tren. Esto fue un funcionario, no fue ningún médico, fueron los funcionarios de allí. Bueno, volví, entregué mi pasaporte, pude ver al médico, tuve que pagar, además pagamos más los extranjeros que los locales. El ministro de Sanidad no nos quiere mucho, ya lo he dicho en público varias veces, que somos sucios farangs es como decir gaijin allí, y que, bueno, no nos quiere demasiado y que nos culpa del COVID-19 en Tailandia. No, los chinos no tienen la culpa, la tienen los europeos, y que no nos duchamos, y como no nos duchamos, pues todo esto lo dijo en público. Bueno, entonces el Ministerio de Sanidad cobra más a los extranjeros que a los locales, aunque seamos residentes. Y a mí me cobraron, bueno, no mucho más que a un local, pero ya solo por ver al médico y pruebas iniciales, me cobraron unos 9.000 yenes, más o menos. Unos 9.000 yenes, 2.500 bahts, 2.400 o algo así fueron. Cuando fui al médico, el médico me dijo, según las directrices del Ministerio de Sanidad, pues podemos certificar que tú no tienes COVID, porque aunque tengas 39,3 de fiebre, que tenía en aquel momento, aunque tengas dolores musculares, que también son notables, aunque tengas erupción cutánea, que en aquel momento no se tenía en cuenta, lo más importante es que tú no has estado en contacto con gente que sepas directamente que ha estado contagiada, tú no has estado en la discoteca X de Tonglor, donde se han contagiado todo el mundo, lo cual es un poco extraño, porque el contagio de esa gente había ocurrido 2 semanas antes, como si el virus hubiera estado ahí rondando. Pero bueno, se podía llegar a entender, y que yo no había estado viajando por Italia o Irán, países. Bueno, entonces, pues me dijo que yo no tenía COVID-19, me dio un certificado de que estaba resfriado, yo le insistí y me dijo que, bueno, que había plaza para hacerme la prueba si pagaba otros 9.000 yenes, 2.500 más. Uno de los motivos por los cuales en Tailandia la gente con necesidad económica pues no se hacía las pruebas. Claro, en un momento te plantas en $150. No es agradable. $160. Entonces, bueno, pues yo decidí hacerme la prueba. Y nada, al final pues todo se retrasó y bueno, no me querían dar paracetamol en el hospital porque decían que no, bueno, yo a 39 de fiebre, espérate, que esto no es tan grave, que tú estás muy bien, tú eres joven, ¿cómo te quejas? ¿Qué quejica? No, yo no me quejaba nada, solo pedía un paracetamol. Llegué a mi casa, había salido de mi casa a las 10 de la mañana aquel día, llegué a mi casa a las 7:30, 8 de la tarde, entre unas cosas y otras, me fui a dormir. Tenía todo el cuerpo lleno de vesículas, erupciones cutáneas, fiebre, de malestar. Y al día siguiente me llamaron, cuando me levanté a las 8:30, vi el teléfono, lo tenía apagado, y vi no sé cuántas llamadas perdidas, mensajes, emails, todo esto desde el hospital, con lo cual ya sabía lo que tocaba. Y ahí empezó lo malo con el hospital. Sí, es decir, que ellos simplemente siguieron unas directrices, las siguieron al pie de la letra y dijeron, pues como tú no tienes nada, pues, como decía aquel, si no lo veo no es ilegal. Aún así, quiero defender a la sanidad pública tailandesa, porque bueno, esto fue el primer día, en mitad del caos. Era un momento en el cual Tailandia había pasado de no tener ningún caso al día o tener uno, cosas muy aisladas, a de repente, una semana antes, habían tenido, 6 días antes, habían tenido 11 chavales de repente, que en esta discoteca de Tonglor se habían contagiado unas semanas antes. De repente aparecieron, no sé, dos decenas de casos procedentes de un estadio de Muay Thai montado por el gobierno militar en un evento.
y había pues, empezaba a crecer. Claro, estaban desbordados, no se lo podían creer, no lo podían entender y estaban en ese punto de, por un lado, el negacionismo, pero yo lo que quiero entender es que no estaban, que estaban desbordados. A partir de allí, lo he dicho antes mal, no empezó la cara oculta con la sanidad tailandesa. A partir de allí, cuando yo fui positivo, todo cambió. O sea, yo me vestí para ir al hospital porque me obligaban a hospitalizarme en el mismo hospital. Imagínate, destrozado, tuve que pedir a una persona que me llevara en coche para no ir en ningún taxi. Eh, y yo, yendo de camino, ya me llamaron de nuevo. Oye, por favor, que no te puedes fugar, que no te vayas, por favor, que esto es súper serio, ven ya. Yo, tranquilo, que es que hay tráfico, hay tráfico. O sea, se lo tomaban en serio. Sí. Y bueno, a partir de allí yo descubrí que los médicos tailandeses que se estaban ocupando del COVID, pues hacían un buen trabajo. Sí. Es decir, que fueron bastante profesionales contigo. Sí, por resumir un poco, yo entré un viernes, a la mañana. En los hospitales tailandeses públicos, bueno, las instalaciones son las que son, pero siempre tienen un ala en muy buenas condiciones. Bueno, a veces es para VIPs, para gente del gobierno, militares, élite, bueno, ya sabemos este tipo de países como son. Y habían destinado, claro, eran las zonas donde podían tener mejores recursos y las habían destinado en los hospitales públicos encargados del COVID-19 para el tratamiento de los pacientes. Entonces yo llegué y me dieron una habitación de hotel. Sí. Un buen baño, muy limpio. Claro, a partir de allí, pues, bueno, yo cuando llego a la habitación, todo era por escrito, me habían dejado las instrucciones y luego por teléfono. Yo, por ejemplo, tenía un teléfono al lado y la idea era que yo me llamaban las enfermeras y si yo necesitaba algo llamaba por teléfono, pero ahí no podía entrar nadie. La comida, las medicinas te las dejaban en la puerta y tú te acercabas allí. Y entraba alguna persona en momentos muy puntuales, que era cuando te hacían las radiografías, que eso no se podía hacer de otra manera, cuando te tomaban sangre y situaciones así. Y cuando limpiaban, que aún así limpiábamos nosotros. Pero para la desinfección, pues venían cada 3 o 4 días. El resto de la limpieza la hacíamos nosotros, dejábamos los contenedores en el extremo de la habitación y ellos entraban y la cogían, la basura. Sí. Y sí, compartí habitación, ya me dijeron desde el primer día, vas a compartir habitación. Y compartí habitación con un hombre de 47 años tailandés, bastante característico. Y bueno, fueron 10 días de hospital. ¿Y cómo te sentiste tú desde que entraste hasta que conseguiste salir del hospital? Es decir, ya una vez hospitalizado, si la situación empeoró, si afectó a una parte concreta de tu organismo. Sí. Te puedo comentar que en mi caso, cuando yo entré, por mi perfil inicial, una médico muy profesional, me dijo que, bueno, lo normal era que yo estuviera bien en poco tiempo. Me dijeron, bueno, no estás teniendo ningún síntoma de tos, no estás teniendo ningún síntoma de moqueo, ni tampoco estás sintiendo dolor en la garganta, no tenía diarrea, que era un síntoma que también aparecía. Solo era preocupante que la fiebre que yo tenía era sorprendentemente alta. En el COVID-19 suele haber fiebres de 37,5, 38, pero yo a la noche me iba a 39,5, 39,7, o sea, era una cosa... Y sí, y hay una cosa a tener en cuenta. Los síntomas del COVID-19 a nivel personal, para mí, y lo he comentado con más personas y hemos coincidido, son llevaderos. ¿A qué me refiero con esto? Una fiebre de 39,5 es una hecatombe. O sea, a nivel físico deliras. En el COVID-19 tienes frío, pero más o menos estás consciente. Te cuesta un poco más respirar, pero es curioso porque cuando estás durante el día, piensas que estás bien, bueno, yo estoy bien, no me encuentro mal. Seguro que pongo el termómetro y tengo 37. Te lo miras y sale 38,5. Ahí va la Virgen.
esto lo comparo yo con el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico, a 37,5 estás sufriendo y a 38 quieres saltar por la ventana. Es como, yo siempre lo decía, el dengue hemorrágico es como tener un enano de estos de la Tierra Media, de Mordor, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, donde viven los enanos, la montaña esa, en el universo Tolkien, con un martillo dando. Bueno, lo que te comentaba, COVID-19, las fiebres no son tan dolorosas. Y yo, por ejemplo, yo podía leer, cosa que bueno, me ayudaba, yo podía ver películas, no había ningún problema. Claro, a mí me dijeron que lo normal era que por mi condición física lo mío fuera una cosa sencilla, porque no tenía ningún síntoma más allá de esa fiebre. No fue así. No fue así. Aquellas vesículas, aquella erupción cutánea, que se me fue en 48 horas, hoy en día se viene a decir que la cosa es un poco más seria. Yo los primeros 3 días, 4 días fueron el día de la marmota. Yo me levantaba a 37,5 de fiebre, porque me había tomado un paracetamol sobre las 6 de la tarde, 6 de la mañana o algo así, y estaba bien, y conforme avanzaba el día, pues iba empeorando, pero no estaba tan mal. A la noche, a la tarde, 38,5 más o menos, y a la noche un derrumbe a 39, tenía que pedir mantas, y bueno, pasaba unas noches malas. Pero, bueno, más allá de eso, no era tan malo. El problema fue cuando iba avanzando el tiempo, y claro, la médico me decía, tú en 2 días te puedes ir a casa cuando te baje la fiebre, pero la fiebre no bajaba. La fiebre no bajaba, y de repente empecé a notar la garganta un poco peor, y a toser un poquito, pero toser solo cuando, por ejemplo, me dio por verme la trilogía de American Pie y luego el Reunion, recordar tiempos juveniles. Y bueno, cuando me reía, pues era un desastre, y yo cuando me reía era como, parecía que me iba a salir el corazón por la boca. No podía reírme mucho. Entonces dejé de ver comedias, Eh, y luego noté que bueno, para saber cómo están afectados tus pulmones, te dicen que inspires muy fuerte, hasta el límite, y yo no llegaba. Yo cuando había pasado el 40% de inspirar, toser. Y bueno, yo vi que me hacían muchas pruebas de radiografías para ver los pulmones. Y ya, me decían, bueno, pero esto no suele durar más de una semana, la fiebre, o sea, no puede ser. A mí cuando llega el día 7, la fiebre no me ha remitido. El día 7 desde los primeros síntomas. Entonces la médico me dice, bueno, vamos a esperar. Y me dice, tus pulmones, la radiografía de hoy ha salido dentro de los valores asumibles. Y le dije, oye, eso no es bien. Eso significa que está mal. No. Eso significa que está dentro del valor considerado como sin riesgo. Y digo, vamos, que empieza a estar mal. No. Estás en un valor que aún no significa nada. Al cabo de un rato, ese séptimo día o octavo día, no me acuerdo cuál era, entra un doctor desconocido con una enfermera, y traen ahí un equipamiento, y me dicen, vamos a empezar a darte tratamiento. Yo, porque mi compañero de piso, mi compañero de celda, que le suelo llamar, mi compañero de celda, McFly, que le llamaba yo cariñosamente porque le gustaba ver las películas de Regreso al Futuro, dobladas al tailandés. Tuvimos unas sesiones de cine muy curiosas. McFly, que le llamaba yo a este buen hombre, eso lo podéis leer en mi blog, ya lo sabes. McFly desde el primer día había tomado Avigan, que es el Favipiravir, había tomado 2 retrovirales distintos del SIDA, estaba hecho mierda el pobre. Pero yo no había tomado nada más que paracetamol, y además, para ver la fiebre real, había tomado muy poco paracetamol, me daban un máximo de 1,5 gramos, 2 al día. Una pastilla de 500 cada 8 horas. Cuando llegaba a las 6, 7, estaba, por favor. Entonces me dieron tratamiento, y me dieron el tratamiento experimental que estaban dando
estaba poniéndose de moda en Europa, Ajá. tanto en España como en Francia, y también que había padrinado ese infracer que es Donald Trump en Sí. Estados Unidos, que es el de mezclar acitromicina con hidroxicloroquina. Y bueno, con ese tratamiento yo me curé. Yo me curé. Ahora le echan mucha mierda a este tratamiento y he de decir que los efectos secundarios son tremendos. Sí. Pero yo puedo empezar a tomarlo un día a las 12 del mediodía. Tomaba 3 dosis de hidroxicloroquina, 200 miligramos por día, y 250 miligramos de acitromicina. Sí, llevaría, no lo sé, 14, 15 horas de tratamiento. Yo no me puse a 39,5 esa noche. Me quedé en 38 con algo. Ajá. O sea, la cosa empezaba a mejorar. Y bueno, al día siguiente me levanté muy contento que, ojo, me había tomado el último paracetamol a 38 con algo a las 2 de la madrugada y eran las ya 10 de la mañana Sí. y, ojo, estaba a 37,7, no estaba subiendo la fiebre, sí, o sea, estaba en un valor que estaba bajando. Sí. Entonces yo pues, estaba bastante contento, hay que decirlo. Y me hicieron pues todas las pruebas, ¿eh? Me hicieron todas las pruebas menos el PCR, que me hicieron varios, pero no me hicieron todos los días me hacían análisis de sangre para mirar la ferritina y otros valores. Que lo que mide es la tormenta de citoquinas. Y este valor es súper importante. Si no se desmadra, al menos sabes que no vas a tener este shock similar al dengue, precisamente, de la tormenta de citoquinas. Entonces, bueno, pues yo ese día, por la mañana, me hicieron todas las pruebas, me hicieron la de sangre, me hicieron las pruebas inmunológicas de la radiografía. Me llamó la médico y yo esperaba buenas noticias. Y la médico me dijo, está bajando la fiebre, pero te voy a dar una noticia. Tienes daño pulmonar. Y yo, Hola. dije, vaya. En ese momento me hundió. Yo le dije, ¿y esto qué supone? Y me dice, bueno, supone que te ha bajado los pulmones y que el virus está en los pulmones. Bueno, y que te ha afectado. Tienes lo que se llama infiltrados pulmonares y, bueno, hay alguna reacción inmunológica no importante allí. El tema de los infiltrados es que, bueno, pues quieren aislar al virus y el sistema inmunológico empieza a aislar más de lo que toca. Por lo menos eso me dijeron, yo no soy médico y eso es lo que me comentaron. Y ahí vino un momento clave. Bueno, yo estaba bastante hundido aquella mañana. Normal. Y entonces el hospital hizo algo que me pareció muy bonito. Yo no creo en el coaching y en todas estas, para mí son paparruchadas que hoy en día, esto de you can do it, o sea, yo creo mucho en la psicología y creo mucho en o sea, en la ayuda psiquiátrica, pero a mí esto de dar la misma solución para todo el mundo del coaching, de que si tú eres un suicida en potencia o eres un tipo normal y corriente que tiene un trabajo que empieza a cansarle, tú puedes llegar a hacerlo, pues te va a funcionar, pues bueno, me parece que es un poco... Pero bueno, es una opinión personal, pero vino un médico que era el jefe del equipo del COVID-19 que estaba tratándome a mí y a otros pacientes, era el jefe de mi médico. Ajá. Y entró a darme ánimos. Entró a poner en situación lo que me estaba ocurriendo. Parte porque mi médico era una gran médico, muy eficiente, pero era un poco robótica. Era en plan, esto es lo que hay. Y este médico vino y utilizó una estrategia así un poco tramposa que llegó y me dijo, me habló por mi nombre, hola Luis, me encanta conocerte, y empezó a decir un par de cosas que me sorprendieron, en plan, yo sé que te gusta hacer medias maratones y que te gusta el deporte, no te preocupes, vas a poder volver. Oye, no te preocupes porque no tengas wifi, ya sabemos que estás usando el teléfono para hablar con tu gente, sigue hablando con tu gente, ¿qué tal? Porque claro, me empezó a contar muchas cosas a nivel personal mías. Que eso lo que me venía a decir es, esta gente se ha estudiado quién soy yo. Esta gente se ha trabajado
a nivel personal, ¿quién soy yo? Y al fin y al cabo, yo soy un don nadie y seguramente había pacientes mucho peores. En aquella época estaba muriendo gente. Sí, No moría mucho, pero moría uno, morían dos, moría uno. O sea, ya habían empezado las muertes de pacientes por COVID-19 y, bueno, yo seguramente había pacientes que estaban mucho peor que yo. Y el tipo conocía mi historial. sí, Y él vino a decirme una cosa que tenía toda la razón del mundo, pero que yo creo que los médicos es importante que te digan, que es, mira, hemos estudiado un caso, tienes que pulmonar, es cierto, pero tú no te vas a morir. sí, Ojo, no te confíes, pero sabemos que te estás comiendo la comida todos los días. Tenemos cámaras, tenemos todos, tenemos vigilados, aunque parezca que no. Sabemos bueno, que estás comiendo todo lo normal. Te hemos hecho pruebas de todo. Veo que no tienes diarrea, veo que no tienes otros síntomas. Sí, te ha bajado al pulmón, pero también vemos que tienes unos pulmones muy fuertes. Ayer te hicimos un electrocardiograma que dio resultados perfectos. Eso de menciones es verdad, eso antes de la hidroxicloroquina te hacen un electrocardiograma. No te preocupes, es súper importante que estés animado porque también está en el coco esto y sí, si tú crees que te vas a hundir, pues te vas a hundir. Y vino a decirme esto y bueno, fue pues en plan, bueno, una situación psicológica. Ya te digo que es un poco similar a lo que hacen los coaches, ¿no? Y bueno, la verdad es que me animó bastante. Me animó bastante y ese día se me fue. Ese día, yo no sé si fue la hidroxicloroquina, yo no sé si fue que mi sistema inmunológico había trabajado, yo no sé lo que fue, pero yo a la noche estaba a 36,7 y sí. ya nunca más tuve fiebre. Ya desde ese día, ya desde ese día no volví a tener fiebre. Me quedé 3 días más en el hospital para ver qué pasaba con mi daño pulmonar. Sí, Y bueno, la noticia de consolación fue que no empeoró, con lo cual venían a decir el virus está bajo control, porque no ha empeorado. El problema era que tampoco había mejorado. Se supone que cuando este tipo de neumonías COVID-19, nadie sabe cómo funcionan, pero se supone que cuando tú te has recuperado y no has estado ahí, esos infiltrados pulmonares no han estado largo tiempo, pues empiezas a recuperarte con más o menos una celeridad eh, evidente. Pero bueno, no había mejorado, pero yo les pedí ya que iba a cumplir una cuarentena en mi casa, había arreglado todo en el condominio para poder estar yo solo. Y bueno, así fue. Así fue. Yo pude, a los 3 días de eso, yo pude volver a casa sí. y ahí se acabó mi periplo con el hospital. Aún me quedaban 4 días de tomas de hidroxicloroquina porque eran 7 tomas. Y así fue. Pues la verdad es que es una historia increíble lo que has tenido que tener y además tú que eres una persona sana, que como tú has dicho te gusta la media maratones, te gusta hacer Muay Thai también e incluso has hecho algún combate de boxeo de Sí. exhibición, que esto es una cosa por lo que se ha podido ver que no solamente afecta a la gente mayor como se creía en un principio, sino que afecta a cualquier persona. Así que yo, Totalmente de acuerdo. querría que dieras un mensaje a la gente, ya vista tu experiencia y todo lo que has pasado, un consejo a toda esa gente que a lo mejor tiene problemas, a lo mejor dice, bueno, esto igual tampoco es tan grave, porque por lo que se ve sí es una cosa grave. ¿Tú qué nos puedes contar? Yo creo que sí que es grave. Y yo creo que lo más importante es que la gente se proteja, pero también que la gente proteja a los demás. Yo esas imágenes de gente que sale sin mascarilla a la calle y todo esto y que tienen contacto, pues bueno, mira, yo ayer me di el primer abrazo con un amigo, Sí, porque sí, no creas que salgo mucho. Hoy he decidido darme un paseo. Hoy me he dado un paseo a distancia de la gente y te voy a decir una cosa, vale que en Tailandia los números son muy bajos, que se estima que el calor ayuda mucho, se estima que, bueno, pero yo en mi barrio, aquí en Bangkok, yo veo que hay barrios donde no hay ni un alma, pero aquí en mi barrio en Bangkok, si sales a las 8 de la tarde, eh, está todo como siempre, aglomeraciones gigantescas, gente sin mascarilla, comida en la calle, la vida de todo.
Yo no sé, bueno, claro, entiendo que si el gobierno te está diciendo que hay 6 casos diarios, por lo que sea en Tailandia es cierto que hay pocos casos, Sí. pues lo entiendo, pero esas imágenes que llegan de Europa, que yo no sé si son ciertas o no, porque yo al fin y al cabo estoy aquí, no lo puedo saber, pero si son ciertas esas imágenes que llegan de Europa, de cuando tienes un país con 200 y pico mil contagios, con miles y miles de muertos y la gente sigue saliendo y la gente empieza a salir a la calle y van sin mascarilla y se hablan unos con otros y se juntan y todo esto. Bueno, esto no es moco de pavo, que dirían en nuestro país. Y lo que ocurre es que, mira, yo tengo amigos que creen que lo han pasado por esto de los síntomas ligeros. Tengo un amigo que, bueno, yo cuando, ya lo he dicho, para mí el contagio era súper importante para alertar a quienes yo había visto y para proteger a quienes pudiera ver. Entonces yo, el día que a mí me dan el positivo, cuando yo llego al hospital, antes de hablar con el Centro de Epidemiología de Tailandia para reportar mis movimientos, yo hablé con todo el mundo, Sí. yo hablé con todos mis amigos. Yo hablé con, oye, te he visto a ti, nada, o sea, yo había visto habíamos quedado en una reunión, un par de amigos habían venido de fuera, que vivían fuera, nos habíamos juntado, habíamos hecho una cena. Bueno, yo hablé con todos ellos. Por suerte, ninguno de ellos salió contagiado, pero hablé con todos ellos. Oye, mira, me he contagiado, que lo tengas en cuenta. Eh, hablé con unas cuantas personas, eh, aquí en mi barrio que tienen negocios a los que yo había acudido. En concreto, 2 cafeterías, un bar y un restaurante. Sí. Les envié correos electrónicos y no hubo ningún problema. Gente en mi condominio, creo que tampoco nadie se ha contagiado, pero conozco casos de gente que ha ido a lugares donde se han contagiado masivamente. Conozco una discoteca y esto se está manteniendo en secreto. Se rumorea que hubo una de las personas del staff Sí. con fiebre que fue a trabajar y que se contagiaron 20 y pico personas y una de ellas ha muerto y eran 20 y pico personas jóvenes. Sí. Y me sabe muy mal decirlo, pero hay un amigo mío con quien yo entrenaba en España, Sí. un tipo muy honrado, con 41 años, entregado a las artes marciales, que no bebía y que ha muerto en su casa, en España, por COVID-19. O sea, yo he tenido mucha suerte de que yo lo pillé aquí, me fui al hospital y me dieron todo, pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en casa? Pues no lo sé. Igual no hubiera pasado nada, seguramente lo hubiera recuperado solo. Pero ¿y si no? ¿Y si le hubiera pegado yo el virus a alguien? Pues claro, hubiera bajado al 7-Eleven a comprar, hubiera ido a ver a gente, hubiera ido a sitios a otros. Igual le hubiera pegado el virus a otro y otra persona habría muerto. Me parece que es bastante injusto lo de, no, a mí me da igual, porque los jóvenes, nada, pasamos una gripe, ya bueno, ¿y tus mayores qué? Pero es que ya no es ni eso, es que yo tengo 39 años, no soy joven, pero no soy mayor, Sí. y sí, soy deportista, no de élite, obviamente, pero llevo una vida activa. O sea, cuando yo viajo no me importa hacerme 20 kilómetros en un día, porque camino y demás. No fumo, sí que bebo, por supuesto, pero bueno, no soy el perfil. O sea, yo el dengue hemorrágico Sí. lo sufrí a morir, pero el día en que llega el día de dengue hemorrágico, que es cuando, si estás debilitado, puedes palmar, o si no, lo llevas adelante, yo lo llevé perfectamente. Yo sobreviví a un dengue hemorrágico sin ningún tipo de problema. Yo suelo recuperarme de todas las enfermedades. Si tengo un corte, enseguida cicatrizo. Y esto me afectó. Esto me afectó. Y le puede afectar a cualquiera, porque esta persona que entrenaba conmigo ha fallecido. Y conozco casos, y aquí en Tailandia un chaval de 28 años Sí. fue al médico y le dijeron, no, tú no tienes COVID-19, igual que me dijeron a mí. Sí. Y claro, es un chavalito de barrio, 28 años, y dijo, bueno, pues no tengo COVID-19, voy a mi casa, y se fue a su casa y contagió a todo el personal. Pero es que no solo contagió a todo el personal, al cabo de 7 días estaba mal.
estaba mal, estaba con los mismos síntomas que yo, estaba pues que no podía inspirar, que tosía mucho, o sea, estaba como estaba yo. Y se fue al hospital y ya fue demasiado tarde para él. Murió en el hospital. Y bueno, pues yo sé que es una putada quedarse en casa. Sí, Sé que es una putada, pero bueno, yo ya te digo, hoy he salido a pasear en la mayoría de los casos. O sea, y que hay que luchar porque se salga. Y hay que pensar que se va a salir. Pero claro, para eso también, en países que están colapsados los sistemas sanitarios es difícil porque no te van a hacer mucho caso. sí, Entonces hay que, bueno, protegerse y yo lo que puedo decir es, bueno, lo que ya se sabe a nivel personal. Si ves que inspiras fuerte y no puedes respirar, preocúpate y encuentra alguna manera de mirarte el nivel de oxígeno en sangre. sí. Porque yo me lo miré a posteriori porque hubo un problema en el hospital y demás y estaba muy bajo mi nivel de oxígeno en sangre. Eh, bueno, son cosas a tener en cuenta, son cosas a tener en cuenta. Erupciones cutáneas, que se conoce ahora. Los síntomas del COVID no son siempre todo ese abanico que te dan, que en marzo, en Tailandia, por ejemplo, era, si tú no tienes el abanico, es obvio que no tienes COVID. Había esta desinformación. Ahora ya se sabe que no, que tú puedes tener COVID y no tener ni idea. Sí, o que incluso que pueda estar al principio completamente asintomático y diga, pues estoy bien, no pasa nada. Sí, bueno, y por eso hay una pandemia, ¿no? Porque si los que se pusieran enfermos y estuvieran realmente mal fueron los únicos contagiadores, pues ya está, pues no se propagaría Sí, de la forma en que lo ha hecho. Pero entre los asintomáticos y el periodo de incubación, pues esto es lo que tenemos. sí, ¿qué le vamos a hacer? Simplemente cuidar de nosotros y tomarlo como es una enfermedad que puede arriesgar la vida de la gente y no tomar la broma. Exactamente. Y muchísimas gracias por tu testimonio, porque espero de verdad que sirva para muchísimas personas, tanto para los que temen como para los que no temen tanto y también para la gente que desea saber más. Porque cada caso es diferente y en cada caso se están descubriendo cosas nuevas. Por eso, Como epílogo te quería decir que una recomendación a quienes lo hayan pasado y hayan tomado hidroxicloroquina. sí, La hidroxicloroquina digamos, es muy agresiva con el corazón, sí, bastante agresiva y yo lo puedo decir en persona, que, bueno, yo cuando tomé hidroxicloroquina, tercer día empecé a notar presión en el pecho, sí, en la zona del corazón, algunos efectos secundarios relacionados con el corazón y con los pulmones, pues incluso una semana y media después de acabar el tratamiento. Y cuando yo pensaba que estaba todo bien, por otro motivo tuve que tomar antiinflamatorios, una cosa que me ocurre a mí de vez en cuando, y tomé un día un par de ibuprofenos sí, y luego tomé 2 días, una dosis por día de Celebrex, uh-huh, y ambos fármacos son agresivos con el corazón. Y tuve un susto de que el corazón se me puso muy rápido y estuve 4 o 5 horas con un verdadero dolor, depresión aquí en el pecho, mareos y bueno, y flojera de piernas. Cuando me fui al hospital y me hicieron la última prueba, la que dio negativo. sí, Que bueno, que aquellos que hayáis pasado el virus, como yo, y que hayáis tomado el tratamiento experimental de la acitromicina junto a hidroxicloroquina, que no sabemos si funciona o no, pero bueno, a algunos quizás nos ha dado resultado. Evitad en la manera de lo posible todo tipo de antiinflamatorios, porque bueno, digamos que a día de hoy yo aún tengo daño pulmonar, ajá, por suerte ha empezado a mejorar, 30 y pico días después de haberse ido los síntomas ha empezado a mejorar, pero no tengo daño pulmonar, pero parece ser que el corazón, pues no voy a tener ninguna secuela, pero que está de aquella manera. Así que, bueno, es un asunto serio. pues es lo único que podemos hacer es tener cuidado y de verdad, esperamos que todo vuelva a la normalidad. Y desde luego, Volverá.
desde luego yo espero personalmente que pueda volver a subir al cuadrilátero de Muay Thai a seguir pegando patadas. Aunque sea para entrenar, sí. Y a Japón, este viernes yo tenía que ir a Japón. Tenía un billete hace un montón, tenía un billete comprado en enero. De esos para celebrar yo todos mis cumpleaños los celebro en Japón. Sí. Y me iba a ir a Tokio, el día 8, el viernes que viene, y obviamente pues dicho vuelo está cancelado. Bueno, no solo está cancelado, creo que el dinero está perdido porque Vietnam Airlines no quiere devolver ese dinero, se hacen los locos. Pero bueno, cosas que ocurren. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte aquí.